Ciudadano presidente, miren, este es un tema clave, me parece que es uno de los temas que oscila en la opinión pública nacional y que la gente necesita saber qué es lo que está pasando en materia de pasivos laborales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros creemos que esta medida que se ha asumido es una medida dura para el gobierno, pero sobre todo difícil para asimilar por los mexicanos. El rescate, desde nuestro punto de vista, se hace de manera preliminar para emprender dos medidas posteriores: bursatilizar los activos de Pemex y CFE y después proceder a vender todo o en partes. A partir de la próxima semana, si ustedes aprobaran esta decisión legislativa, la deuda pública total del gobierno mexicano será de 8 billones de pesos, 3 de los cuales serán responsabilidad directa de la actual administración. Pero el endeudamiento y el incremento del déficit público no es el único vicio oculto de la reforma energética. Hay uno de una injusticia estructural. Es el tema del rescate de los pasivos laborales. ¿Por qué, les pregunto, un trabajador del campo, un obrero de industria, una ama de casa, un estudiante, un empresario de la construcción, un comerciante ambulante, cuyo único vínculo con Pemex y CFE ha sido la gasolina y la energía cara y mala que reciben como consumidores, deberán costear ahora las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de ese sector? Diputado Monreal, sí, me permite un segundo. Sí. La diputada Loreta Ortiz, ¿con qué objeto, diputada? Sí, diputado Monreal, ¿acepta la pregunta? Sí, con mucho gusto. Adelante, diputada. Gracias, presidente. ¿Nos podría, porque hemos tenido por parte del PRIAN una negativa para contestar cualquier pregunta? Entonces me atrevo a preguntarle si usted tiene alguna idea de cómo se originó este pasivo que hoy se nos está imponiendo para que sea una carga para todos los mexicanos. Bueno, voy a darle respuesta porque me parece que es importante. He escuchado varias de las preguntas, diputada Loreta, y les quiero decir a todos los diputados y diputadas que quizá este sea el tema más importante en materia económica y financiera que debiéramos analizar con mucha puntualidad. Lo mínimo que deberíamos estar haciendo es estar dialogando, preguntando, incursionando en cómo se va a resolver este problema, como lo planteaba el diputado Alfonso Durazo, mínimo con el secretario de Hacienda y el secretario de Energía. Ahora que he estado estudiando desde ayer por la noche con más ahínco este tema, me encontré, diputada Loreta, y voy a apartarme del tema que tenía preparado porque me parece que es muy importante. Sigan, Brons, sigan. Ustedes no tienen remedio, vergüenza les debería de dar de estar nomás sentados. Nosotros nos preparamos, estudiamos, ustedes lo único que hacen es levantar la mano. Eso es todo lo que hacen: gritar, chiflar, hacer gestos de desaprobación y no respetar a nadie. Eso es lo que hacen. Síganlo haciendo. Voy a cumplir con la diputada. Y por cierto, lástima que haya también expresado estos gestos un sector del PAN, porque los pasivos laborales, ciudadanos diputados, se originaron desde hace décadas, pero fundamentalmente del 2004, fíjense ustedes, del 2000 al 2000, más o menos 2002, 2003 al 2011, ya en el gobierno panista,
crecieron de 305,000 millones de pesos a 800,000 millones de pesos los pasivos laborales. Obviamente en el 2014 hemos llegado a 1.3 billones de pesos. Pero en efecto, usted pregunta, y yo estoy de acuerdo, ¿qué provocó el que lleguemos a este estado de cosas en el país? La corrupción, la deshonestidad, el contratismo, pero sobre todo el despilfarro y el dispendio. Pemex, en los gobiernos priistas y panistas, generaron una sobrepoblación de empleados. Mire usted, se actuó con una irresponsabilidad brutal frente al colapso financiero. Fíjense estos datos. La plantilla de trabajadores del corporativo administrativo creció del 2000 al 2010, cuando gobernó el PAN, 78.13%. La plantilla laboral, señores, casi el 100% en Pemex, y no creció la producción. En exploración y producción, donde trabajaban algunos diputados que aquí están sentados como si fueran honorables ciudadanos, creció 49.5% y no se generó ninguna reconfiguración ni ampliación en el tema de nuevas reservas o de reservas probadas en este tema de exploración. En refinación, donde no se ha construido una refinería, diputada Ortiz, creció 26.4% el personal de refinación sin tener refinerías. Este es uno de los problemas. Y yo quiero comentar, recuerdo un discurso en una fecha de la expropiación petrolera, 18 de marzo, de Felipe Calderón, sería el primero o el segundo. Dijo él, hay problemas con los pasivos. Si no ponemos solución, van a ser más fuertes los pasivos que los activos. No se hizo nada. Suárez Coppel, cuando vino al Senado, era senador, le preguntamos, ¿qué vas a hacer con los pasivos? Y dijo, no es un tema importante. Lo importante es el futuro de la paraestatal. Por eso es que no se puede aceptar ahora de un plumazo que se pague por todos los mexicanos este crimen de corrupción y de deshonestidad que encierra a CFE y a Pemex. Obviamente, sí, ahora los activos son o están por debajo de los pasivos. 1.533 millones de activos, 1.727 millones de pasivos. Son más los pasivos que los activos, y esta es una referencia de apenas hace 2 años. Voy a concluir, presidente, ya concluí la respuesta, voy a concluir mi intervención. Les decía que casi la mitad de la población en edad de trabajar no tiene siquiera asegurada una jubilación formal o carece de una cuenta individual de retiro. ¿Por qué deberá cubrir ahora, a través de impuestos directos o indirectos, una pensión para los trabajadores de Pemex y la CFE? Qué bueno que los trabajadores petroleros y electricistas ya encontraron quien cuide y garantice para ellos y sus familias una pensión de retiro. Qué malo que sea con cargo al resto de la población que ni siquiera tiene la esperanza de contar con un empleo o con un retiro digno. Con la reforma de pensiones de 1997, que dio paso a las AFORES, se estableció el principio fiscal, los fondos de retiro, y esto se dijo, son responsabilidad de los patrones, gobierno y trabajadores beneficiarios.
no de los ciudadanos en general. Se procedió entonces a cancelar el sistema de pensiones abiertos y universales con cargo exclusivo al erario. Hoy, con la propuesta de asumir como deuda pública los pasivos laborales del sector energético, se está revirtiendo este principio y para los efectos prácticos se está regresando al esquema de fondear pensiones con cargo a las finanzas públicas, es decir, con cargo a los fondos fiscales pagados por todos los contribuyentes. El camino emprendido que ustedes aprueben sentará de manera inevitable un precedente para el resto de los trabajadores del sector público, llámense federación, estado, municipios o universidades, organismos autónomos, desconcentrados y descentralizados. Ellos también podrán exigir ahora su salvamento, su rescate fiscal. Hablamos de casi 14.4 billones de pesos que constituyen el 104% del PIB de este año. Tanto derecho a garantizar su retiro laboral tienen los trabajadores de Pemex y CFE como el resto de los trabajadores del sector público de los tres órdenes del gobierno. Ahora bien, concluyo, presidente, vayamos al fondo. Creo seriamente que hay una irresponsabilidad fiscal, una enorme corrupción que se está dejando impune. Ustedes están provocando un borrón y cuenta nueva y dejando en la impunidad a toda esta caterva de ladrones y de pillos que estuvieron en Pemex, que hicieron tranzas con Pemex y que robaron a Pemex. Pemex enfrenta un problema grave para fondear las pensiones. Obviamente, esto que se está presentando es muy grave para el país. Concluyo, presidente, nosotros simplemente señalamos, son cómplices ustedes de la corrupción, el dispendio, el borrón y cuenta nueva. Es una irresponsabilidad actuar de esta manera. Presidente, muchas gracias. Gracias.